Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, especialmente económicamente. Hay mucha gente que, poca, pero ha sido muy generosa con TLV1, va nuestro agradecimiento a todos ellos. Y por supuesto invitamos a que sigan colaborando con TLV1 para que podamos mantenernos en el aire y llevarles, como siempre decimos, toda la verdad. Estamos transmitiendo, como nuestras redes, canal tlv1.com, debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos mantenemos diariamente en contacto y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja en este mundo tan complejo, tan adverso y tan conflictivo como viene hoy en día el mundo, ¿no? Tal cual. Tema de hoy. Vamos a tocar el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Este enfrentamiento que ha tenido grupos Hamas y otros de Palestina en defensa de su territorio con Israel. Y el conflicto permanente que hay entre Israel y Palestina y el mundo árabe en general, ¿no? Pero bueno, históricamente, o por lo menos se ha dado conflictos permanentes. Tal vez porque la instalación como Estado a partir de 1948, ya venían problemas anteriores, pero a partir de 1948 que se establece como Estado de Israel por las Naciones Unidas y el apoyo de las grandes potencias en su momento, generó una gran discordia y bueno, y el mundo palestino pasó a sufrir del apartheid. Entonces, la realidad es esa que se fue dando permanentemente, es una zona en conflicto prácticamente permanente. Últimamente, en las últimas noticias que hemos visto, ha habido una reacción muy grande donde en algún punto se iban a tensar las cuerdas y efectivamente la ocupación israelí en tierra palestina ha generado una reacción de palestinos contra Israel. Pero los invito a ver este informe que creo que es valioso. Más de 1.200 muertos en jornadas sangrientas entre Israel y Palestina. Estamos en guerra, declaró este sábado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Al menos 700 israelíes murieron durante los ataques, cientos de personas resultaron heridas, de acuerdo a la información entregada por el gobierno. Israel respondió con una ola de ataques aéreos contra Gaza, matando a más de 500 personas, según funcionarios palestinos. Hamás es una organización patriótica y nacionalista palestina que tiene como objeto la liberación y el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, ocupada violentamente y por medio de un genocidio llevado a cabo por el Estado de Israel. Para lograr este objetivo, Hamás cuenta con una serie de organizaciones dependientes que desarrollan sus actividades en muy diversos ámbitos, que abarcan desde la educación cultural y religiosa a los jóvenes a través de sus madrasas, la asistencia social a los palestinos más necesitados y ayuda a las familias de sus propios miembros muertos o presos en cárceles israelíes. Hamás ha sido declarada organización terrorista por los aliados de Israel, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y Australia, pero en realidad Hamás es una organización patriótica que lucha contra la tiranía que ocupa sus tierras, Israel. El embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Al-Saben, denunció que la comunidad internacional ha estado inerte ante la constante agresión de Israel contra el pueblo palestino y se han desatendido todos sus reclamos por la ocupación israelí. Nosotros en repetidas ocasiones hemos pedido la protección internacional porque somos los ocupados. El ocupante es Israel. Pedimos la autodeterminación del pueblo palestino. Las reacciones occidentales ignoran las cifras de víctimas y destrucción en Palestina. En el contexto de estas reacciones, la comunidad internacional permite que Israel abuse del pueblo palestino y que llegue incluso a utilizar todas sus armas letales. Explicó, a la vez que denunció que este domingo hasta el mediodía el conflicto había cobrado la vida de 30 niños. Agregó que la agresión de las tropas israelíes constituye el día a día de la población palestina y que han llegado a violar los templos sagrados de Jerusalén, tanto cristianos como musulmanes. En una entrevista el día de ayer al embajador palestino en España, Abdel Aled, dijo: no hay palestino que no sepa lo que significa la ocupación israelí. De hecho, ya van 3, 4 generaciones nacidas bajo ocupación israelí o desde la ocupación israelí.
hemos nacido en campos de refugiados. Un campo de refugiado, podrán imaginar que las condiciones de vida son infrahumanas, donde escasea absolutamente todo y lo único que abunda es la pobreza y la escasez. Abdel Aled también le dijo al periodista Eduardo Feynman: Bueno, hay que recordar que en 3 días más conmemoramos 73 años de la ocupación de Palestina y el destierro de 3/4 partes de nuestro pueblo. Y luego en junio conmemoramos 54 años de la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Entonces, un pueblo que fue desalojado de su tierra y hoy se encuentra sometido bajo ocupación militar israelí, donde no podemos absolutamente hacer nada sin consentimiento de las tropas de ocupación israelí. Entonces, hoy puede haber un conflicto armado, mañana, pasado mañana, puede haber tregua, pero en algún momento vuelve a rebrotar mientras no se soluciona el origen del problema, que es la ocupación de Israel de Palestina y tener sometido a un pueblo y privarlo de sus derechos más elementales, incluyendo el derecho a la vida. Ahora, todo esto que usted me cuenta termina en estos 1.000 o más de 1.050 misiles que tiró Hamás hacia posiciones civiles israelíes. Me gustaría también, cuando ocurre algo en el territorio palestino ocupado, se tenga la misma preocupación y el mismo interés que lamentablemente nunca vemos. La Embajada de Palestina en Perú publicó un gráfico donde muestra cómo en los últimos 15 años la ocupación israelí ha asesinado a 6.399 civiles palestinos aproximadamente y al menos 512.000 han sido heridos de consideración. Fuente de las Naciones Unidas. ¿Qué dijeron los candidatos a presidente de las próximas elecciones en Argentina? En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de Hamás, terrorismo de Hamás. Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Muchas gracias. Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo. Bueno, como habremos visto, esto es una especie de resumen, una visión de lo que ocurre y el apartheid que está ocurriendo allá, que es tremendo también, el corte de servicios, agua, electricidad, acceso a los elementos básicos, que es lo que está pasando hoy en día y que viene ocurriendo desde hace rato, otorgado por fracciones, pequeñas fracciones. Bueno, vamos a tocar este tema en general. Para mí es un gusto compartir el programa con no solo dirigente político, sino también analista, Raúl Padrón. Gracias, Raúl, por estar aquí. Un gusto, Juan Manuel, por esta invitación. Quisiera hacer una aclaración inicial, sí. Por favor. En primer lugar, cuando se reconoció el Estado de Israel en 1948, no fue la ONU, como se dice, fue la Liga de Naciones o la Sociedad de las Naciones, claro, que no tenía la complejidad estructural que tiene la Organización de Naciones Unidas hoy, ¿no? Que ha emitido una cantidad, sería extenso, de resoluciones pidiéndole a Israel que se retire de los territorios ocupados, porque vos sabés que la Sociedad de las Naciones en 1948 le cedió arbitrariamente, porque esa no es función de ninguna institución internacional, conferir territorios y generar nuevas naciones. Bueno, te decía que en esa circunstancia le cedió arbitrariamente a lo que se llama Israel, al autodenominado Estado de Israel, el 51% del territorio. Hoy el Estado de Israel, por así llamarlo,
está ocupando casi el 90% de ese territorio. Esto es importante para la reflexión de los oyentes y la audiencia, ¿no es cierto? Porque es la primera vez que escucho que el invadido es terrorista y el asesino invasor, segregacionista, racista, ladrón y despectivo, es un filántropo humanitario, porque prácticamente lo que nos quieren vender es esto. Ahora, claro, detrás de todo esto hay una cortina vinculada a macronegocios multimillonarios, ¿no es cierto?, de las principales bancas norteamericanas, británicas, europeas, que todos conocemos, porque en algún momento estuvimos nosotros, los argentinos, en los planes de ocupación para la fundación del Estado de Israel. Es la propuesta de Teodoro Herzl, ¿no? Bueno, Teodoro Herzl, claro, el fundador prácticamente en el 1897 del primer congreso sionista, un judío de origen húngaro, que no era religioso, por lo cual entonces no es judío, porque el judaísmo es una tradición religioso-metafísica. Teodoro Herzl tiene un libro que se llama El Estado Judío, a ver si la puede la Cámara tomar, ¿no es cierto? No estoy inventando nada, ni denostando, ni inculpando de algo que no. Bueno, en el Estado Judío de esta edición, que se puede conseguir en cualquier librería, dice claramente en la página 118, porque entre los candidatos a ocupar por Teodoro Herzl y su grupo afín, que eran laicistas, que eran laicos, entonces, entre quienes se encontraba Ziv Jabotinsky, Max Nordau, Bert Boroshov, no eran religiosos. Ellos planteaban que se podía ocupar Uganda, por eso después tuvieron problema con Idi Amin Dada, ¿te acordás? Palestina, Libia, Mozambique o la provincia de Entre Ríos. Y aquí en la página número 118 dice Palestina o la Argentina, dice Teodoro Herzl. Yo lo leo textualmente para que no haya ninguna suspicacia ni ninguna falsa interpretación. Dice, ¿a cuál de las dos hay que dar preferencia? ¿A Palestina o a la Argentina? La society tomará lo que se le dé y hacia lo cual se incline la opinión general del pueblo judío. La society averiguará varias cosas. La Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, población escasa. Últimamente los gobernantes estuvieron muy interesados a través de la ley de aborto, del decrecimiento vegetativo de la población nacional, que lo están logrando. De hecho, lo están logrando. No en vano Perón siempre planteó la población como elemento esencial de la soberanía. Y por eso el texto de ese opúsculo que muchas veces recomendamos desde este medio, que se llama, de autoría de Perón me refiero, que fue denominado como Urge impulsar una enérgica política poblacional. Y continúa Teodoro Herzl, de inmensa superficie, de población escasa y clima templado. La República Argentina tendría interés en cedernos una porción de tierra. La actual infiltración de los judíos ha provocado disgusto, dice a continuación, y en contradicción. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía. Vos sabés que hubo antecedentes, ¿no? Por supuesto, y hay hechos posteriores como el de Julio Popper, por ejemplo, que era un judío rumano que vino a la Patagonia, que tenía planes expansionistas de ocupar ese territorio, no la provincia de Entre Ríos, como dice Teodoro Herzl. Y bueno, Julio Popper hizo matanzas de los protonativos del lugar, de los indios zonas. Y se entrevistaba con Juárez Elman. Está en los textos históricos, esto no hay más que investigar la historia. De manera tal de que me llama poderosamente la atención, no por lo que dicen los candidatos que están en la final del electoral para reemplazar el 10 de diciembre a Albert Títere, sino que lo que me llama la atención poderosamente es la actitud de la población y la complacencia y la ignorancia de todas estas cuestiones. Porque todos sabemos quiénes son estos personajes, ¿no es cierto? Son todos alcahuetes, serviles, genuflexos, felpudos, incondicionales del poder económico mundial. Donde tiene gravitación esencial la banca judía. Esto lo sabemos, los Rothschild, los Rockefeller.
todo está grande, bueno, BlackRock. Bueno, BlackRock ni hablar. Entonces, es preocupante porque, por ejemplo, el caso de Milei, un personaje psicopático, podríamos decir, que además no puede sostener ningún debate con nadie porque ha sido un candidato instalado por los medios de comunicación masiva, como lo dijimos tantas veces, en programas puntuales y en horarios puntuales durante una década para lograr esto. ¿Me explico? Ahora él dice que es anarcocapitalista libertario. Ahora resulta que el fundador de esa corriente, que él reivindica y se llena la boca, que se llamaba Murray Newton Rothbard y que era judío, escribió este libro. A ver si lo puede tomar la cámara. O mejor dicho, este libro incluye sus textos, ¿no? Porque hay varios autores. El nacionismo, donde denuncia flagrantemente y con frondosa documentación al genocidio perpetrado por Israel en contra del pueblo palestino protonativo, porque el pueblo originario de ahí, protonativo, es el pueblo palestino. Todo esto responde a una tradición mítica del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de la Torá, de los libros del Génesis, Éxodo, Números, Levítico, donde dice en Deuteronomio, donde dice que, claramente dice que Yahvé le ordena a Moisés que pase a cuchillo a la población de los 7 pueblos bíblicos. ¿Cuáles son los 7 pueblos bíblicos? Eteos, Heveos, Jebuseos, Idumeos, Gregeseos, Cananeos. Bueno, son los pobladores originarios del lugar. Ellos vinieron después, al punto que el mismo libro del Génesis, Abraham, venía según ese libro, ¿no? Porque los historiadores y los arqueólogos judíos de última generación niegan la existencia de estos personajes míticos de los textos de la Torá o Pentateuco, Antiguo Testamento. Y ahí dicen claramente que nunca existieron, en fin, que no hay documentación que pruebe estos episodios hechos. Pero ahí claramente en el texto del Antiguo, en el libro del Génesis, Números, dice que Yahvé le ordena a exterminar los pueblos. Si no, te arrancaré las carnes como fuego y te arrancaré los ojos. Bueno, me parece que no hay tradición más discriminatoria, segregacionista, racista, supremacista, y por eso es una tradición endogámica. El que es religioso es endogámico y endoétnico. Por eso que los mitzvot, los mandamientos, como explica bien otro judío, yo por eso me remití a autores judíos críticos, gente objetiva, honesta, que son críticos, Israel Chahak, donde dice, no, pero eso del amor al prójimo como a sí mismo es del pueblo hebreo para con el pueblo hebreo. Lo dice Israel Chahak, no lo digo yo, ¿no es cierto? Acá en Historia Judía y Religión Judía, que invito a la lectura a la audiencia. Quiero decir, aquí hay muchos elementos para analizar. Ahora, resulta lamentable que un país en crisis, dependiente, que está totalmente deteriorada su economía y su soberanía por los últimos gobiernos miserables que nos han colocado en una situación descendente, desde lo moral hasta todo lo que se pueda tener conciencia en la existencia humana, que vengan a reivindicar esto, ¿no es cierto? Fíjate que la única que no reivindicó el genocidio palestino, el apartheid palestino, el campo de concentración a cielo abierto que ha establecido el Estado de Israel en ese lugar, fue precisamente una candidata de origen judío, Miriam Bregman. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque ellos, como marxistas y en sus distintas variantes trotskistas, son ateos, y además son antiimperialistas, dicen ellos, entonces están en contra de Inglaterra, de Estados Unidos y de sus aliados. Israel es un enclave del poder económico mundial en Oriente Medio. De ahí la estructura bélica de Israel, un país armado. Ese es otro de los temas, ¿no?, que habría que profundizar. Porque si hemos declarado una guerra hay cuando hay dos partes en litigio armadas y preparadas. Porque esto es como si subís al ring, a ver si la gente no se entiende. A Mike Tyson, por un lado, el ejército más sofisticado y mejor provisto técnicamente, tecnológicamente, en la historia de la humanidad, el ejército de Israel. Y del otro lado subís a un tipo que le faltan los brazos, porque Palestina no tiene ni ejército, ni fuerza aérea, ni marina, ni gendarmería, ni prefectura, ni policía debe tener, porque debe ser una cuestión muy precaria para el manejo interno, que están bloqueados en un apartheid por un muro que no pueden ingresar ni salir.
que además si vos querés mañana donar este vaso de agua, no podés porque no te dejan entrar. Entonces, si eso no es genocidio, si eso no es racismo, si eso no es tratamiento despectivo de los congéneres, si eso no es un latrocinio y una violación a los derechos humanos, disculpame la expresión, ¿qué carajo es eso? Pregunto yo. Ahora, ¿cómo es posible que tanta gente salga a defender esto? ¿Me explico? Y a tratar de deformar la conciencia colectiva de la comunidad, tratando de inocularle versiones falsas, que los misiles de Palestina. Palestina no tiene misiles, tiene misiles de fabricación casera, porque están podridos, hartos, están desbordados, son víctimas de una situación insostenible en condiciones infrahumanas, donde han muerto parientes, hijos, ancestros de toda naturaleza, donde se bombardean hospitales, a población civil, porque ya te reitero, no hay una organización militar estructurada. Así que, bueno, es lamentable, y esto para el electorado, que lo tenga presente también, que estos tres sinvergüenzas, Sergio Massa, empezando por este alcahuete servil del poder económico mundial, porque si no, no estaría ahí, él está puesto ahí por eso. Si él no es ya lo hemos dicho muchas veces, Massa no es el ministro de Economía. El ministro de Economía es el secretario de Estado de Coordinación y Programación, que se llama Gabriel Rubinstein Kogorovsky. Más claro imposible. El otro, Milei, ya sabemos lo que es. Es un enfermo mental, ¿no es cierto?, que fue a rendir culto a la tumba del Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Yo le pido a la población argentina que se investigue quién es Menachem Mendel Schneerson. Por ahí hay un video que vos tenés, donde aparece un judío de origen que se convirtió al catolicismo, al cristianismo, y él le dice que es un enfermo. Cuando el hombre le insiste, el converso, le dice, su enfermedad es más grave de lo que yo pensaba. Y cuando se retira el converso, le dice, bueno, de todas formas, Rebé, le voy a dejar mi libro que escribí sobre Jesús y la tradición hebrea en el converso, claro. Y él agarra y lo arroja al tacho de basura, exclamando el Rebé de Lubavitch. Lo tiro a la basura para que no se lo pueda dar a otro. Claro. I have to tell you one thing. I'm a Christian. I'm from a Jewish family. I have become a Christian at the age of 29. And I feel my mission because I believe I'm Catholic today. That I come because I love very much my people. And I do these books so that all the Catholics can know the rules, where they come from. They can know. If someone was born a Jew, he is a Jew for all his life. Yes, I know. And he cannot change it. He can make only his life more complicated. No, my life is much better today. Miserable. My life is not miserable today. If someone is thinking about his illness, that is a healthy thing, that is only a sign that his illness is more forcible and needs a refuah, a garrison, a treatment as soon as possible. Pray for me, but I am very glad, because for me, is the Messiah. Yeah, as I said before, if you are thinking about yourself as a healthy person, that only a sign that you are more ill, that someone is thinking about you. Sure, I am a sinner. I am a sinner. I'm not speaking I'm speaking about you, chief, about your sin, the biggest sin to change, apparently, your being Jewish. But my parents never brought me to the synagogue. Never. That is not an excuse for someone to be ill because his parents willed so. You understand what I'm saying? Yes, I understand you. God Almighty bless you that you became healthy. Is the main thing, to become a Jew openly and to reclaim for all the people around you that it was a big error, but God Almighty has so much mercy that He is forgiving even for the biggest sin that can be done. Rabbi, pray for me that I believe as the Messiah. Yeah. And I will pray for you that you recognize Him. As I said before, that's only a sign that your illness is much deeper than you imagine and I imagine. And God Almighty bless you to have good news, and don't enter people don't enter in discussion
about what you are. You are born a Jew. I'm always a Jew. Yeah, and there will be a Jew, and a Jew openly, and all person around you, especially your family, you acclaim your strength to reclaim that someone that performed a big sin, nevertheless he has the God Almighty strength to recover from his deep illness, and as soon you will do it, as soon as Mashiach will come. The real Mashiach. The real Mashiach is... Don't repeat. Can I give you the book? Yeah, thank you. Thank you, Rabbi. That will prevent you to give it to someone else, and induce someone else to do something wrong. Bueno, esta es la tolerancia. Para que no enferme a otro. Y esta es la libertad, ¿no es cierto?, de que nos habla Milei. Porque él dice, reivindicar la libertad, la propiedad y la vida, y ensalza, y sostiene, apuntala permanentemente en sus discursos, al Estado de Israel, que es el máximo transgresor de esos valores. Libertad, propiedad y vida. Y ni hablar de la otra, de Patricia Bullrich, porque realmente, yo me acuerdo cuando Patricia Bullrich estaba en otra sintonía ideológica, iba al programa de Neustadt y le mandaba saludos a la Ayatolá Khomeini. Ahora, claro, después se casó con Guillermo Yanco, subdirector del Museo del Holocausto, vinculado a Montoto, Mario Montoto, ex secretario privado de Mario Firmenich. Eso es terrorismo. Y fíjate vos que además, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, que viaja con Patricia y con Montoto a la compra de tecnología de seguridad y defensa para Argentina y de esas lanchas que están cuestionadas las asignaciones de sus verdaderos costos. Quiero decir, esto es realmente grave y la población debe tener conciencia, porque además dicen los candidatos que más miden. El que más midió el 40% en la pasada elección fue el ausentismo, el no voto, o el que impugnó el voto o que votó en blanco. Entonces vamos a poner las cosas como son, ¿no? Porque acá quieren confundir a la población, empujarla, arrastrarla, para que convalide a todos estos personajes nefastos que nada tienen que ver con las necesidades existenciales básicas de la comunidad nacional. Raúl, en 1982 Palestina tenía una población judía de alrededor del 8%. No, en 1982 no. 1882. Ah, sí, menos en 1882. Probablemente. Bueno, ahí hay un tema que 92%, ¿no es cierto? Era una población... Era menos, porque en realidad hubo emigraciones porque acá el problema es muy extenso y es histórico además, porque Palestina, toda esa zona, Siria, el Líbano, estaba todo ocupado por el Imperio Otomano, que también eran musulmanes, pero ahí también tienen su historia el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano estuvo influenciado por el rabino, esto también para la investigación de los que tienen vocación por la historia y los que tienen preocupación por la realidad actual, porque es un tema puntual. En 1666, mirá hasta dónde me remonto, ¿no? Siglo XVII, el judaísmo internacional había reconocido desde Menachem bin Israel en Holanda hasta Natán de Gaza en Palestina, casualmente en Palestina, Natán de Gaza, que era un rabino, reconocían como el Mesías en la tierra a Shabbatai Tzvi, un hombre que vinculaba la religión con orgías sexuales y una serie de cosas realmente que daría para hacer una conferencia específica sobre el personaje. Hay un libro muy interesante que se llama Los falsos mesías, que empieza con Simón el Mago y termina con Saibaba, y cuenta sobre la historia de este individuo. Pero hay un historiador, Youssef Hindi, de origen marroquí, que demuestra cómo Shabbatai Tzvi, cuando estaba, digamos, instalado a nivel mundial como el Mesías del judaísmo en la tierra, fue convocado por el sultán de Turquía y le dijo: te doy 24 horas, o te haces musulmán o te decapito. ¿Qué hizo Shabbatai Tzvi? Se hizo musulmán. Pero infiltró el Islam y fundó el grupo de los Domme, los jóvenes turcos, Kemal Atatürk y muchos de estos grupos que actuaron, inclusive en la matanza de los armenios y en el genocidio siriano, de los católicos apostólicos ortodoxos sirianos del Patriarcado de Antioquía de Siria,
cuando Antioquía era Siria, la primera iglesia que fundó San Pedro, que vos conocés bien porque conocés al obispo de Buenos Aires, Crisóstomo Gazzali, que está en la calle Tronador 1067, creo que es de Capital Federal o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a llamar por la denominación actual, que hicieron estas matanzas. Quiero decir, esto no es casualidad ni producto de la generación espontánea, acá hay una historia. Lamentablemente la gente, olvida todo, al punto de que en estos días nos toca padecer a estos miserables candidatos incalificables, vuelvo a insistir, genuflexos y felpudos, rastreros, que vienen a reivindicar esto como si la población fuéramos una partida de ignorantes. Esto ya es una burla intelectual también, y moral ni hablar, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, avanzaste, hiciste todo un guampazo en todas estas cuestiones, pero bueno, ya en el 73, cuando vino Perón, 71, vino Perón, o 72, planteaba que había que mover 10 millones de argentinos a la Patagonia. Sí, bueno, por el tema poblacional. Por el tema poblacional. Perón también denunció la cuestión, porque acá... Para, pero sí. Era porque en Naciones Unidas se había determinado que todo espacio vacío era conquistable. Entonces todo el mundo tenía derecho si entraba y se quedaba, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros ya tenemos la experiencia de Malvinas, tenemos varias experiencias que nos han ocurrido, así que bueno, de alguna manera entendemos al pueblo palestino de estas movidas. Lo tenemos. Bueno, es un antecedente que tenemos claro, flagrante e impactante, no patético, podríamos decir. Con Inglaterra. Ahora, Perón tomaba la población como elemento de la soberanía. El Estado tiene tres elementos: el territorio, la población y el fin político. Si no hay población, no hay soberanía. ¿Cómo es que un legislador del sur, de Santa Cruz, los kirchneristas, no habiendo un habitante por kilómetro cuadrado, han votado a favor del aborto, violando la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 20, y su siguiente, el artículo 86 del Código Penal y el artículo 19 del Código Civil que ellos mismos reformaron? Quiero decir, acá esto es realmente insostenible, que estar en manos de estos sinvergüenzas, amorales, burros y corruptos y delincuentes, porque han transgredido la Carta Magna, han transgredido la ley fundamental del Estado. Entonces todas estas cosas hay que decirlas, y acá lo dice Teodoro Herz claramente en este libro que acabo de señalar. Ahora, yo quisiera hacer algunas aclaraciones por la población de Palestina, porque todo esto tiene mucho que ver. Vos sabés que en el año 1930 el Estado Nacional Socialista Alemán, el hitlerismo, hizo un pacto con la comunidad judía, donde por la comunidad actuó Sig Jabotinsky, por ejemplo, y por el Estado Nacional Socialista Alemán, nazi. Nazi es un despectivo, ¿no? Sí, pero nacional socialista. Sí, pero para que la gente nos entienda. Actuó el teniente coronel, que a la gente le va a sonar, ahora cuando nombre lo mencione, Otto Adolf Eichmann. ¿Por qué se llevaron de Argentina, violando la soberanía argentina durante el gobierno de Frondizi Eichmann? Porque los judíos, cuando pactaron con los nazis, dejaron salir 90.000 judíos ricos de Alemania a Palestina. ¿Me explico? Y los judíos pobres se quedaron adentro para morir, porque no tenían ninguna posibilidad Bueno, los campos de trabajo. Claro, ir a los campos de trabajo murió mucha gente. Quiero decir, y por eso Eichmann se lo secuestra y se lo lleva de la forma que se lo llevó, desesperadamente, para que no contara esto. Vos recordarás el episodio. No, acordemos que Eichmann hablaba iris, que no entendía, y era la mejor conexión que había entre vos sabés que hay una teoría sobre eso que no quiero ahondar porque nos vamos por las ramas, porque el apellido, siempre el apellido es un indicio, pero además todos esos apellidos házaros son apellidos que no son de judíos originarios de la tierra de Canaán o del Medio Oriente, que es la mayoría de los judíos actuales. Pero a Eichmann, ¿por qué se lo llevan? Porque, para que no cuente, ahora vos te acordás, que esto salió en todos los medios, que a George Soros, cuyo verdadero nombre es George Schwarstein, cuando le preguntaron, su familia entregó a los judíos de Alemania a cambio de dinero, ustedes estuvieron en esa trampa implicados. Y Soros contestó sonriéndose con la hipocresía. Si no lo hacía yo, lo hacía otro. Dice, si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran hecho otras personas.
pero reconoció el episodio, ¿no? Que además es un episodio que está documentado. Ahora vos fijate que en 1930... Bueno, no se lo declara antisemita, mucho menos a él. Pero vamos a terminar de redondear y vamos a hacer un pequeño corte. No, anda el corte y volvemos con otro episodio. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Raúl Padrón, haciendo un popurrí de todo, pero vamos a ir más sobre el tema también Palestina. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta aquí en este segundo bloque con Raúl Padrón, que nos venimos escuchando con mucha atención. Y veníamos hablando un poquito de esta tradición en estos últimos años, el 48, 30 y pico, ¿no? Que se da a Palestina. Estábamos hablando del acuerdo de Javara, ¿no? Que hizo entre el Estado Nacional Socialista Alemán y los judíos sionistas, que encabezó, representó, entre otros, Ziv Jabotinsky, un hombre se decía que había tres facciones judías. El judío alemán que se sentía alemán, Askenazim, pero se sentía alemán, integraba las fuerzas, las SS, integraba el ejército, llegaron a cargos altos como mariscales. Después estaba el sionismo y después estaba el judío que no se sentía alemán. Esos eran los conflictos. El sionismo que había pactado para trasladar estas familias ricas judías, o las familias... entregando a los pobres, ¿no? Claro, bueno. Bueno, hace poco, mirá que estoy hablando con vos, me acuerdo que esta chica que es modelo, Catherine Fulop, dijo algo de esto, y se armó un escándalo terrible en todos los medios. Dijo nada más que la verdad. Bueno, decía que los campos de trabajo entregaba a su gente. Bueno, fíjate vos, y aparte ellos después fueron a liderar en Israel como las fuerzas locales. Por eso la actitud para con los palestinos era lo que ellos decían que habían sufrido de los alemanes. Ahora, fíjate vos que ellos siempre tuvieron una actitud racista, porque en 1930, en la Oficina de Colonización Sionista, Inglaterra designó a Arthur Ruppin. Esto está en la historia. Ahora, ¿quién era Arthur Ruppin? Había sido discípulo de Hans Günther, de uno de los ideólogos del racismo nacionalsocialista alemán. Entonces, cuando llegó allá a Palestina, trató de exterminar a todo lo que fueran sefaradíes, mizrajíes, y ni hablar con los judíos de Etiopía, los felayas, porque vos sabés que hay una tradición que dice que el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba. Y al punto que dice que una vez asistió a Jerusalén y robó el Arca de la Alianza. Los etíopes dicen, judíos etíopes, que está allá en Etiopía. Lo que era Abisinia antiguamente. Con esto, ¿qué quiero decir? De que Arthur Ruppin, que hace poco hizo mención a esta cuestión, el periodista de ideología liberal, pero muy objetivo, Martín Moraz, de la actitud racista, segregacionista, biologista, casi veterinaria, podríamos decir, de Arthur Ruppin. Y me parece que esto pone en evidencia cuál es la situación, el cuadro histórico en que se ha dado y los elementos que están en juego. Entonces, decir de que Palestina es un Estado terrorista es una aberración desde todo punto de vista y una injusticia superlativa, podríamos decir, ¿no? Sí, Raúl, hoy obviamente cualquier reacción palestina hoy en día es noticia en todo el mundo, ¿no? Todas las reacciones israelíes sobre el pueblo palestino no figuraban en ninguna frase de ningún periódico mundial, ¿no? Todos inadvertidos e indiferentes. Sí, desde las Naciones Unidas. Como plantea el embajador palestino. Pero la realidad es que ahora vivimos
esto que está ocurriendo y la gente va a la coyuntura, no va a la historia. No le importa saber si se portaron bien los judíos con ellos. Pero es importante conocer las causas, Por supuesto, las raíces de esta cuestión. Por supuesto. La reacción de ocupación de tantos años como la nuestra con los ingleses de Malvinas, es que la gente está llevaron a que nosotros tuviéramos que reaccionar. Exactamente. Ahora nosotros, según este criterio, está bien lo que decís, me parece muy atinado, porque según este criterio crítico de los periodistas de todos los medios masivos, que están financiados por quién. Sí, los mismos. Por Elstein, Velocopí, toda esta cría, Sigman, Kahn, toda esta cría que está llevando el país a la ruina, que tenemos el dólar en 1.000 pesos. Esto es importante porque precisamente es lo que estamos padeciendo nosotros en nuestra propia tierra. Parece un paralelismo, por supuesto, en otra dimensión, ¿no? Y con otras características, más culturales y de penetración que fácticas y bélicas. Claro. Pero el deterioro moral y cultural también es una denigración y una destrucción de la identidad de los pueblos. Bueno, Vos sabés que Irigoyen lo siempre vemos decía... en lo nuestro hoy en día, en la cultura, en la educación, en la formación, en el tipo de trabajo, en fin, todo lo que estamos viendo, una tenemos degradación. del ministro de Educación a Jaime Persic, el que arrojó la Biblia, el profesor de Educación Física, que arrojó la Biblia, ¿viste? El día ese. Bueno, lo que dijo el otro día este personaje Milei del Papa. Yo no hago una defensa del Papa, porque cada uno puede tener su criterio con respecto a la autoridad de la Iglesia Católica, la máxima autoridad. Pero si yo, por ejemplo, formo parte de una estructura religiosa y no coincido ni comparto con alguna de sus jerarquías, no dejo de integrar esa estructura religiosa ni de defender los valores que yo sustento. Seguro. Por ejemplo, que Albertite sea presidente, el único presidente definido como idiota, ¿no? Porque dijo los idiotas que se zarpen y que no cumplen con las normas del tema de la cuarentena y qué sé yo, dice que les va a caer todo el peso de la idea. Se autoincriminó porque el primero que no cumplió fue él, por eso es el primer presidente autodefinido como idiota. Bueno, que Albertite sea el presidente de mi país, o que haya sido Cristina, o Macri, o cualquiera de estos payasos que nos tocó padecer, de la Rúa, etcétera, etcétera, Néstor Kirchner, el que abrazaba la caja fuerte y exclamaba éxtasis. Quiero decir, yo por eso no dejo de ser argentino. Entonces yo a los católicos, ¿qué les digo? Pues esto es un país de mayoría bautizada. Además, el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional proteger la Iglesia sostiene el culto católico, apostólico y romano. Entonces me parece un despropósito aberrante que esa población bautizada no defenda su tradición y que permita que un desquiciado moral y mental, un psicópata que creo que no pasaría el test laboral preocupacional como este individuo impuesto por los medios multimillonarios de comunicación y por todo el truchaje empresarial servil a esos intereses que estamos denunciando, venga a denostar y a descalificar, a denigrar al que para ustedes es el vicario de Cristo, de la Iglesia Católica. Sí, por supuesto. El vicario de Cristo, porque habrá habido muy buenos papas y muy malos, seguramente. Siempre hubo. Y habrá habido intermedios también, pero eso no hace que la gente deje de profesar esa fe. Como la nacionalidad, ¿no es cierto? Uno orgullosamente es argentino, más allá de que el imbécil autodefinido idiota Alberto Fernández sea el primer magistrado. Raúl, eso sin duda, sin duda. Hay una realidad, esto es un conflicto que vemos que apareció en las puertas de Israel, supuestamente Hamas empieza a tirar estos cohetes en territorio israelí, territorio palestino ocupado por Israel, aclaremos las cosas. Y esto llevó a ver cómo puede ser que en ese territorio fuera vulnerada la frontera cuando vuela una mosca y saben perfectamente que entró. Después, el caso de Egipto que anuncia que podía haber algún movimiento de reacción subversiva, llamémoslo, palestino de Hamas sobre, ¿no es cierto?, el territorio ocupado por Israel. En fin, todas estas cuestiones se dan. ¿Por qué vos crees que el gobierno de Netanyahu hizo una especie de Pearl Harbor? Dejó que ocurra.
¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, esto es otra de las teorías conspiracionistas, en contra, por supuesto. Bueno, no parece tan conspiracionista cuando no reaccionan y entran 500 no, tipos con tanques y todo, ¿no es cierto? Y nadie se entera, toman, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión que es la siguiente. Netanyahu es un personaje que no está denunciado, está probado que es un corrupto, un macro corrupto, un corrupto superlativo, un magnífico corrupto porque ha comprado todas las voluntades del Parlamento y de los funcionarios, etcétera, etcétera. Y que es muy afín a los Haredim, que son los temerosos de Dios, ¿no? de que son los que manejan la tradición en el Estado de Israel desde el punto de vista de su injerencia y su poder interno en las instituciones. Al parecer habría tenido una manifestación, Netanyahu, de 900.000 personas en su contra. Y muchos manifiestan como crítica y le endilgan a este gobierno corrupto de Netanyahu que esto es una maniobra para tapar lo otro, ¿no es cierto? Y de alguna manera lograr lo que vienen desarrollando desde el año 48, que es el avance, las fronteras en marcha, el avance territorial, la limpieza étnica que ellos dicen y la ocupación de nuevos territorios hasta que desaparezca Palestina. Entonces él después va a decir, bueno, ven, yo les concedí que ocupar todo el territorio, porque del 51 que le había concedido, reitero, en el año 48 la Sociedad de las Naciones, llegarían al 100%. Claro. Entonces vos sabés que igual la pretensión de ellos, conforme al texto bíblico del tema del Antiguo Testamento, es del Génesis, del Nilo, hasta Irak. Ellos, el tema es que, por eso las dos barras del Estado de Israel, en la bandera, ¿no es cierto? Y yo creo que este es el problema esencial, ¿no? Que el avance permanente del ejército y toda la estructura bélica de Israel en el cumplimiento y cometido de estos objetivos tan dolorosos y tan antihumanitarios, ¿no? tan violatorios de los derechos humanos. Bueno, bien, lo que hiciste es el concepto de lo que tienen... Desde el Éufrates, te decía, claro, hasta el Nilo, ¿no? Tienen el concepto del Gran Israel. O sea, el Gran Israel no es... La promesa era del Éufrates al Nilo. Exacto. Por eso las dos barras azules y la estrella de David en el centro de la bandera. Abarcaría las barras Líbano, Siria, Jordania, claro, Egipto, Turquía, Irak y Arabia Saudita. Un pedazo de cada uno de estos. Bueno, ya la política de fronteras en marcha, ¿no? Fronteras vivas, del Éufrates al Nilo. Esta es la promesa que dice que le hizo Yahvé a Abraham. Abraham, que el Islam lo reivindica como Ibrahim, vos sabés, en la tradición islámica, que es el padre de Ismail, según esa tradición de la Torá, ¿no? Del texto torásico, de todas las Biblias, de todas las versiones, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Nácar Colunga, la masorética, hebrea, le promete ese territorio, dice. Pero estos son mitos religiosos, que no es un título de propiedad ni una convención internacional. Entonces, me parece que tampoco les da esto ninguna legitimidad, sobre todo sobre pueblos que son, como ya señalamos, milenarios y protohistóricos del lugar, al punto que Abraham, como dijimos, venía de Ur de Caldeos, y cuando entra en Jerusalén, Ur-Salam, según el texto bíblico, o de la Torá o el Pentateuco, como lo quiera llamar, ¿quién lo recibe cuando entra en Jerusalén? Melquisedec, Malik al-Sadik, el rey sacerdote, que era el rey de Jerusalén, Ur-Salam, ciudad de la paz. Pero hasta este texto demuestra de que ellos no eran originarios de ese lugar. Entonces hay muchas cosas, viste, que realmente hasta en la propia mitología o en la cuestión mítica pone en duda. Es todo, viste, objetable. Entonces a mí me parece una aberración que en el siglo XXI me vengan con estas historias, viste, y encima con el costo humano, humanitario, porque, reitero, aquí no hay guerra posible. Es un discapacitado físico frente a un atleta súper entrenado, vitaminizado y atendido por los mejores deportólogos, digamos. Sí. Vemos en la reacción del Hamas, obviamente con toda esta ocupación durante tanto tiempo,
siempre ha habido reacciones, por supuesto, como bien dijiste, de una persona discapacitada contra alguien atleta y formal, fuerte, etcétera. Pero si los Ha habido palestinos muchas veces. No tienen ni para comer, por eso. no hay agua, Muchas no hay veces. electricidad, Depende. no hay hospitales, no hay nada. Claro. Es una ruina, es un campo de concentración para que la gente entienda. A cielo abierto, generado por Israel. Me vienen con este cuento de que son agredidos, qué sé yo. Bueno, Pero esto ha provocado también que el Hezbollah, por otro lado, también ha por eso es otra comenzado. historia. Hezbollah es una milicia que está... Político, ¿no? Es un partido político. Hezbollah quiere decir partido de Dios. Que dicen está financiada por Irán, son chiitas. Los palestinos son en su mayoría sunitas, pertenecen a otra corriente. Sí. Pero la gente, viste, está harta de la prepotencia, de la agresión, del genocidio, del maltrato. ¿Cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros siendo católicos, agnósticos, pentecostales, protestantes, luteranos, presbiterianos o judíos también? Porque vos fíjate que los de Natura y Carta, que son ultraortodoxos, salieron a reivindicar a los palestinos. Dicen, esta gente está siendo masacrada por los judíos. Y si nosotros vamos a tener un Estado que nos prometió Yahvé, queremos que sea por la mano de Yahvé cuando vuelva el Mesías, no por las manos del estafador, del macroestafador corrupto, asesino, racista, supremacista, Házaro Netanyahu. Raúl, ¿esto puede escalar mucho mayor? Podemos llegar a decir, Israel tiene un poder nuclear, ¿no es cierto? Hoy en día estamos en Pero no lo en las necesita, puertas. para ocupar Palestina no lo necesita. No por Palestina, digo, una reacción general del mundo árabe. Los ¿Crees? países del mundo árabe no tienen un gran poderío bélico, la verdad es esa, porque el mundo, y sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, se han ocupado de que así sea. Vos viste las trabas que le han impuesto permanentemente a Irán, ¿no es cierto?, desde la caída del Shah a esta parte. Así que eso me parece que el tema de... Después lo que pasó en Irak es otro dato distintivo, una masacre con más de 1 millón de muertos. Ahí nadie dice nada, con que Saddam Hussein tenía armas químicas y de destrucción masiva, ¿te acordás? que no aparecieron nunca. Sí. Y que no tenía ejército prácticamente para combatir contra una milicia multinacional, donde estuvieron todos, estuvieron los ingleses, los norteamericanos, los franceses, los alemanes, un disparate, y no existían tales armas. Entonces, ¿qué puede hacer Palestina? Nada, absolutamente nada. Esto es toda una ficción. Entonces, pero esta ficción obviamente tiene otro destino. Por porque supuesto, está Estados hay Unidos intereses está mandando económicos, portaaviones como si financieros. fueran a enfrentar a Rusia o a China. Y en realidad estamos hablando del pueblo palestino, que bien de sí vive en un campo de concentración, pero Estados Unidos manda tropas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, portaaviones, Europa también está desplazando. Es decir, hay una cosa que esté medida frente a un pueblo que vos decís que está dentro de un... Porque todos un quieren campo hacer de los deberes concentración. con respecto a sus patrones financieros. La cuestión es esa. En el fondo todos saben qué es lo que mensaje pasa. al mundo? Yo creo que sí, viste, porque ya vos viste con esto de la Agenda 2030, lamentablemente quieren disciplinar a toda la población mundial. Acá hay un proyecto donde también están detrás de este proyecto, que no es una cuestión subjetiva, caprichosa, conspiracionista o conspiranoica personal o mía. No hay que ver más los nombres, los apellidos y las trayectorias. Hay un plan de los 8.000 millones de habitantes de la población mundial, algunos dicen 8.500, otros dicen un poco menos, llevarlo a 1.000 millones de habitantes. Y para eso han desplegado distintas metodologías. Las guerras no son las más aptas. Ahí actúa el tema de la corrupción interna de la ruina de Netanyahu en Israel, y después el tema de las fronteras en marcha, que es una política que se viene implementando hace ya más de 50 años, ¿no? 70 años y pico, 75 años. ¿Dónde acaba esto? Bueno, es difícil no hacer futurología, pero yo creo que más allá del poderío instrumental y estructural de la ruina que estamos padeciendo a nivel mundial, los pueblos están tomando conciencia y va a haber reacciones. Que no sean erráticas, esperemos, ¿no? Porque a veces las reacciones suelen ser erráticas. Y haciendo un parangón en el plano nacional, yo los otros días decía en una nota que me hizo un periodista amigo, conocido, que aquí la gente ha reaccionado
tratando de afrentar y dañar la democracia, que no es democracia, la plutocracia o la dinerocracia como se la llama ahora, votando a candidatos payasescos. ¿Cómo hizo en algún momento en Italia cuando votó la Chicholina? ¿Vos te acordás? Que votaron una pornostar, una mujer vinculada al vicio, una mujer vinculada a la filmación de películas pornográficas? La votaron para denostar, decir, esto no sirve, ¿no ves? Para reírse ¿A del quién poder? entroniza? Es como una burla al poder. Por eso votan a este personaje psicopático y payasesco que se llama Javier Milei. Bueno, ese personaje Que igual sacó el 20% de los votos. Puede ser presidente de la República. ¿Por cuánto tiempo y con qué fines? Bueno, eso ¿Y cómo termina eso? Habrá que ver. Bueno, espero que la sociedad argentina tenga cierta madurez y que empiece. Yo te diría que acá lo ideal es no votar o impugnar el voto, porque no le encuentro otro camino, una objeción de conciencia. Aquí no hay candidatos. Y si la mayoría de la población se expresa de esa manera, y bueno, habrá que llamar una nueva elección con otros candidatos, ¿viste? Porque la verdad que estos no responden a las necesidades básicas existenciales de nuestro pueblo, ni tampoco al sentido común. Son tipos que son impresentables. Vos imaginate, vos o yo, cualquier ciudadano, ministro de Economía, con la gestión de Massa, no dura una semana. A De la Rúa por mucho menos lo voltearon y quedó en la historia como un ave negra. Y este tipo se mantiene 30% de adhesión a la y es votación. candidato encima. Por eso se mantiene como candidato. Eso es una aberración, que semejante personaje amoral, insustanciado intelectualmente, sin ninguna pericia técnica en economía ni en ciencia jurídica, pues sabemos que no es abogado, le han dado el título en la Universidad de Belgrano, que además no reúne ninguna condición de ninguna naturaleza, porque ni siquiera ha tenido la lealtad mínima con los principios que hacen a los grupos que ha estado vinculado políticamente a través del tiempo. Entonces, y que tenga el 30% de adhesión, bueno, uno analiza y dice, hay 30 y pico de millones de subsidios, hay muchos ñoquis en la administración pública, en los ministerios, hay muchos beneficios, regalan heladeras, regalan lavarropas, hacen promesas. Ese es el 30% del padrón que emitió su voto, que sufragó. Que es el 20 o menos, el 10 y pico, el 15 y pico. Puede haber la manipulación de los votos también, ¿no? Bueno, también, pero no, creo que este no ha sido el caso. Pero esto es insostenible. Yo creo que como los argentinos que nos preciamos como tales, no podemos seguir tolerando semejante aberración en la conducción de nuestras instituciones y del Estado. ¿Qué esperamos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Dónde está nuestra dignidad existencial? Yo no sé, ¿viste? Me parece que no hay que pensar ni discutir mucho. Es evidente lo que pasa. Y yo te digo más, objetivamente, yo todos los días ando por la calle, viajo en subte y colectivo, y le digo a la gente, dice, no hay a quién votar, todos te contestan lo mismo. O sea que el emergente de esto no será producto de la vocación o del clamor popular. Esto es una ruina, votan a cualquier cosa porque está todo armado así. Pero yo creo que, y sostenido por los medios de comunicación masiva que son cómplices dolosos de la cuestión, por los beneficios que representan y sustentan, porque el sistema comunicacional no es otra cosa que un apéndice de la ruina financiera que nos ha sometido a todos los argentinos. Les pertenece. Así es. Y desgraciadamente es así. Último tema. Hay más de 600 y pico de argentinos en Tel Aviv, en la zona de Gaza, etc. Y que han pedido volver al país. Hay algunos que residen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora le vale el título de argentino. Y han pedido volver al país y bueno, se ha enviado aviones a la Fuerza Aérea para rescatarlos y traerlos de vuelta. ¿Y quién va a pagar ese costo? El pueblo argentino, por supuesto. Me parece una aberración. ¿Qué te merece? Son israelíes, son doble nacionalidad. Mira, evidentemente argentinos no son, porque cuando vieron la posibilidad de vivir mejor, abandonaron su tierra natal. Esto no quiere decir que busque otras fronteras, porque nosotros somos todos descendientes de extranjeros. Pero me parece que en estas circunstancias es diferente, ¿no? Porque ellos han sido conscientes del lugar que iban a ocupar cuando dejaron su tierra natal, me parece a mí.
Entonces, bueno, si quieren volver, que se paguen el pasaje, para que nosotros tengamos que repatriarlos, con todos los problemas que tenemos, con los problemas que tenemos habitacionales, de niñez, de educación, los problemas sanitarios de Argentina. Repatriar, hacer un gasto superlativo en la repatriación de argentinos que desconocieron su tradición o que no quisieron participar de su tierra por vaya a saber qué cuestión, me parece que no es el... Si tuvieron dinero para viajar allá, deben tener dinero para volver a su país natal, por lo menos. Me da la impresión, no sé, prima facie otra cosa no te puedo decir porque realmente bueno, se supone que los es lamentable, ¿no? Que el Estado erogue superlativas presupuestos o partidas en beneficio de personas que no han creído en este Estado, evidentemente, si se fueron. Porque yo soy nieto de extranjeros, pero nunca estuvieron pidiendo que el Estado los financiara. Vinieron, trabajaron, hicieron su esfuerzo, aportaron a la patria, fueron dignos residentes. Algunos ni sacaban documentos nativos, porque decían, no, yo soy de tal nacionalidad y se terminó. Soy español, soy italiano, soy francés o lo que fuere. Pero vinieron a hacer un aporte a la tierra, no a esquilmarla, eso quiero decir. Último, pregunta, ¿no? Recién hablabas Argentina o Palestina, muy claramente. Bueno, acá tenemos la tercera comunidad judía más importante, ¿no?, del mundo. Y sin duda no hay nada que vaya en contra de ellos, porque si no se hubieran ido, si hubiera habido violencia, etcétera, ¿no? Pero de repente tenemos candidatos que evidentemente han marcado, todos tienen una gran tendencia y característica de ser muy pro-israelí, ¿no? En fin. Pero tenemos el caso, como bien dijiste, este tema patológico, enfermizo de Milei, que dice, yo voy a salvar al pueblo judío. Primero va a decir, dice que se va a convertir. Después dice que él va a liberar al pueblo judío. Va a liberar al pueblo judío. Desde aquí, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo dice la Argentina, como lo decía el rabino Berman, Argentina tiene que ser repartida, ¿no?, y como tierra prometida. Y al mismo tiempo dice, Milei dice hay que dividir la Argentina entre lo que... fraccionar la Argentina en dos partes. Dos partes, lo que quieran vivir mejor, lo que quieran los kirchneristas del sur. Eso está en la Constitución, es traición a la patria. Si hubiera un poder judicial en serio, deberían estar procesados e inhabilitados para ser candidatos. La verdad es esa. Como no vivimos en un Estado de Derecho y no hay poder judicial, ocurren estas cosas. Y lo de Milei es un dato más de su personalidad psicopática, ¿no? Porque un tipo que dice que va a liberar al pueblo judío, al pueblo argentino, y que habría que fraccionar la Argentina en dos, y que sus paradigmas históricos fueron Churchill y Thatcher, la de la matanza de tantos soldados argentinos, cruentamente, y en una forma miserable lo que ha hecho. Quiero decir, lo de Milei es insostenible. Y además, el otro tema, ya que cerramos, decís vos, que lo dejo para la reflexión de la audiencia. El Estado de Israel no reconoce la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Entonces, esto especialmente a todos esos que se dicen malvineros y que apoyan a la señora Victoria Villarruel, que va de candidata a vicepresidente de Milei, y que dice preocuparle los damnificados del terrorismo en la Argentina. Bueno, le digo a Victoria Villarruel que se ocupe también de los damnificados del terrorismo israelí, porque ella ya en más de una oportunidad viajó a Israel y se fotografió con el comunicador internacional de Israel, José Levi, y que dice que su padre fue combatiente de Malvinas. Le diría que honre un poco más a su padre, que arriesgó su vida y consagró su vida en ese cometido patriótico de la heroica guerra de Malvinas, pero que no lo haga defendiendo y reivindicando un Estado que no reconoce nuestra soberanía en las islas. Acaba de manifestar que está buscando petróleo contratado por Inglaterra. Sí, bueno, también, esa otra más, ¿no? Acaba de salir publicado. Sí. O sea, que algunas cosas, Pepita, salen así a la luz. Permanentemente. Raúl, ojalá puedas dar una conferencia aquí, de varios temas
que bueno, están en cuando cartera, guste. lo vamos a anunciar muy pronto, pero sería bueno que... Cuando guste. Cualquiera de estos temas podemos, en profundidad, porque cualquiera de estos puntos que mencionamos da para hablar varias horas. Por eso. Muchas gracias. Gracias a vos, ha sido un gusto, Juan Manuel. Gracias, como siempre. A todos ustedes, por supuesto, mi agradecimiento. Uno tiene que, claro, uno ve el tema de ocupación, ¿no? Y el reconocimiento internacional. Y en esto uno tiene que retrotraerse, ¿no es cierto? Malvinas fue ocupada durante 150 años, ¿no? Y ahora sí, 20 años más de la guerra de Malvinas, 30 años más, 34. La historia es que nosotros estamos, 41, perdón, estamos viendo que nosotros, frente a una agresión tan grande como la ha sido Inglaterra con la Argentina, a pesar de que coqueteaba con nosotros el comercio, y todos los argentinos se lamen con los ingleses, ¿no? Y los aman y ¿viste? Quieren copiar en todo y son parte de las inversiones inglesas acá no hay inversiones en Inglaterra, pero sí los ingleses abarcando el mercado internacional, como bien entendieron, el dominio de los mares y qué sé yo, hicieron un cónclave aquí en la Argentina. Y sin duda han hecho la ocupación del territorio, y a nosotros, a pesar de las conversaciones y la soberanía y qué sé yo, nos tuvieron, ¿viste? Con el Jesús en la boca permanentemente, hasta que un día dijimos basta. Y ese basta incursionó en la guerra, y esa guerra terminó por la fuerza, ocuparlo y quedarse con ese territorio, hasta tanto algún día nosotros tengamos el poder suficiente como para sacarlos. Mientras tanto, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer. Pero es lo mismo que tendríamos que estar mirando al pueblo palestino. No es que Israel, ¿por qué le dieron esa tierra? Si era o no era asignada por Dios o lo que fuera, religioso. Tiene que haber también derechos en los lugares que ocupan otros. Y que se haga un apartheid frente al pueblo palestino también es injusto. Y que tantos años de ocupación, tantos años de clausura, de muerte, de ataques, tantas cosas que ha habido, es decir, la actitud del soldado israelí frente al pueblo palestino es realmente miserable. Y de la misma manera, los ataques que han habido sobre, como bien dijo Raúl, en hospitales, en lugares de ancianos, en fin, residencias civiles, donde ha muerto mucha gente. Entonces, esto tiene que quedar en la memoria de un pueblo que dice, no, basta, ¿viste? En algún momento voy a empezar a formar a mis hijos para combatirte. Y eso es lo que hacen todos los pueblos, no es el pueblo palestino solo porque lo hacen. Todos los pueblos que de alguna manera debieron volver a reconquistar su espacio, lo hacen. Estados Unidos lo hace, su área de influencia. La área de influencia, todo le vale con tal de quedarse con su área de influencia. Bien mencionó Irak, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Bombas o armas de destrucción masiva y no sé cuánto. Y todo era un verso, y esos versos le dieron el pie para poder hacer lo que hicieron. Y después, no importa si era mentira, pasó, pero murió 1 millón de personas. Es decir, no vale la vida en el fondo. Estamos viendo la Agenda 2030 con todo esto que pasamos, que tampoco les importa la vida. No les importa la vida, ni la economía, ni nada, no les importa a ninguno nada. Y estamos viendo a nuestros gobernantes, que son los candidatos que próximamente alguno va a determinar los destinos del país, son todos subordinados a la misma política. ¿Cómo podrían ellos defender la soberanía argentina si ya ni siquiera están defendiendo la soberanía palestina? Frente a la usurpación, ocupación de un Estado creado por Inglaterra, Estados Unidos y los poderes de ese momento, como bien dijo la Liga de las Naciones. Y después todo el aparato que acompaña. Después la prensa, que también forma parte de todo este esquema. Esto es como si fuera, alguna vez se hablaba la fábula de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, más allá de que era una fábula, lo escrito está, y cómo se va cumpliendo es una realidad. Lo dicen ellos mismos, no lo digamos nosotros. Están los libros que lo publican los mismos. Así que no es un tema de odio, antisemitismo, ni nada por el tema. Es la desmesurada fuerza de un sector que pregona en otros lo que ellos no cumplen. Pregona en otros lo que ellos no cumplen. El aborto en otros, pero ellos no abortan. La mezcla interracial, mientras ellos no tienen mezcla interracial. La destrucción de las religiones cuando ellos siguen fomentando su propia religión. Entonces,
Y económicamente, cómo destruyen al otro, pero ellos se fortalecen económicamente. Miremos la Argentina. ¿Cuáles son los emporios económicos de la Argentina? Y es una oligarquía pequeña, y es una oligarquía de origen judío. Y es la más fuerte en la Argentina. Y con la crisis argentina, más ricos se van haciendo. Porque todo es cuestión de contactos, es cuestión de, ¿viste? Y como todo el mundo dice, no soy antijudío, no, esto es antisemitismo, entonces todo el mundo le cede, y ellos van acrecentando su poder. Parece tonto, pero es parte de todo un conglomerado de juegos de ajedrez, son 20 piezas que se van moviendo simultáneamente, y es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, debemos ser coherentes frente a lo que es nuestra realidad, y lo que también puede pasar en la Argentina con la reivindicación de los mapuches y los pueblos originarios y los enclaves estos entre rusos, norteamericanos, chinos en nuestro país, los ingleses, no podemos dominar ni siquiera nuestro propio territorio. Y nuestros propios gobernantes desarman las Fuerzas Armadas, ni siquiera les equipan para poder proteger nuestra soberanía. Hace poco acaba de escribir algo similar el mayor Abete. Entonces, tenemos que empezar a ser coherentes y conscientes de nuestro territorio, de nuestra política, de nuestro destino y también en comparación a otros países. No es aliarse con Israel por aliarse con Israel, es aliarse con el bien, con la razón, con la lógica, no por otra cosa. En fin, esto es un programa que ha sido una buena análisis de Raúl Padró en esto. Nos preocupa siempre a todos cualquier cosa que escale, esperemos que no escale en términos mayores como Tercera Guerra Mundial, como están anunciando en este momento, pero bueno, ojalá que esto tenga una sensatez. Y Dios nos libre de todo esto. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.